Hola familia de Espacio Cristiano TV, mi nombre es Miguel. Hoy estamos en Biblia 101 de nuestro podcast aquí cristiano y tenemos nueva vez al pastor Oscar Beltrán. Oscar, bienvenido. Gracias, Miguel, y un saludo a todos los que nos escuchan, nos ven, Nos siguen en las nos redes siguen en las sociales. redes, sí. Bueno, señores, retomamos nuestro podcast, como dijimos hace unos días. Y bueno, la idea es seguir edificándonos a través de la palabra, con mensajes de aliento y esperanza. Así que les invitamos a seguirnos antes de iniciar el tema. Hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante, que es infinito la cantidad de mensajes y de respuesta, de enseñanza que sacamos, y es de José. Y hablamos del José del Génesis 37, el cual dice la Biblia, y voy a citar un poco largo, y voy a hacer un resumen de eso. Que básicamente, y voy a hacer un resumen porque es bastante largo. Sí, son varios capítulos. Sí, entonces lo voy a dejar en un resumen aquí en el video, pero vamos centrarnos en Génesis 37, en todo lo que dice ahí. Bueno, narra la Biblia que era un joven con varios hermanos, ¿verdad? La cual de edad temprana, a los 17 años, pues Dios de alguna manera le dio unos dones y de hecho ya tenía como marcado lo que iba a ser su vida, evidentemente. Eso fue como muy marcado para José, porque dio señales de sueños, de sueños que se evidenciaron ya con los años, se dio a la luz todo claro, pero que también ese don que Dios le dio le causó mucho problema a él de entrada. Se generó mucho a esto. Y a este pasaje, a este podcast, le vamos a llamar el propósito de Dios, porque evidentemente aquí hay un propósito, Sí. aparte de todas las cosas que vamos a sacar. Y a José le dice a sus hermanos, bueno, le tengo un sueño. Y el sueño es este, que va a pasar esto y que la rama, y bueno, y todo, cada vez que él le cuenta los sueños, le voy a dejar aquí el versículo, se llenaba de envidia, se llenaba de odio, como decimos coloquialmente. De ambas. De ambas. Sí. Entonces, resulta ser que José, pues evidentemente con la trama que hicieron los hermanos, que lo tiraron a una cisterna, lo recogieron, se lo llevaron, le hicieron creer al papá, ¿verdad?, de que él estaba muerto. Evidentemente, dos de sus hermanos, Rubén y otro que anda por ahí, le dicen no estaban de acuerdo con todo eso. De hecho, el último, Rubén, dice, oye, ¿cómo hicieron eso? Se rasgó la vestimenta y se llenó pues de amargura y odio. Bueno, partiendo de este pequeño resumen, Oscar, ¿cómo podemos ilustrar el inicio de la vida de José en términos de propósito y cómo el ser humano se siente amenazado mayormente contra el logro de las personas? No el logro, porque hay gente que tiene don y hay gente que le molesta Los anhelos. los anhelos, y a la gente le molesta inclusive eso. Exacto. Claro, como de la forma que él se lo dijo, pues es un poco medio pesado. Pero ¿cómo vemos a José en esta introducción? Bueno, mira, fíjate que aquí es interesante porque hay que comprender la cultura para poder hacer una buena interpretación y sobre todo una aplicación del texto. José es el menor, el preferido de su padre porque lo tuvo en su vejez, de la mujer que él amaba, ¿no? Obviamente que usted sabe que esa gente tenía varias esposas y todo el lío que hubo con él y la esposa no podía tener hijos y al final, después de viejo, tiene un hijo con Raquel. Y obviamente que esto le genera una serie de situaciones porque es un muchachito con un hermano viejo ya. Claro. Cuarentones ya, unos tipos viejos ya, adultos. Entonces ahí como que la cosa, uno dice, pero ¿hasta qué punto un niño puede fastidiar a un adulto? Claro. Pero es por eso, porque un niño le está diciendo a unos viejos, y sobre todo al hermano mayor, al Y primogénito. sin filtro. No, sin filtro, claro, porque los medio orientales hablan sin filtro, Miguel. Ok. Por ejemplo, ¿qué significa, Miguel, cuando él te dice, viejo, ya voy para allá? Que ni se ha bañado todavía. Claro, en dominicano. Ya te caigo ahí. Ya te caigo ahí es 2 horas. ¿Ves? Para los medio orientales y los orientales,
el ya te caigo ahí es que usted viene cayendo en caída libre. Claro. ¿Ya? O este tipo de cosas. Entonces, el primogénito, ¿qué era? El tipo era el que tenía todo el beneficio Claro. de su padre. La mitad de los bienes de su papá eran para él y lo demás para los otros. Entonces, el menor. Entonces, para ellos el fastidio era cómo este padre elige al menor. Segundo, estos tipos ya tenían hijos. ¿Y cómo es que su padre no prefiere a los hijos del primogénito? Prefiere a otro hijo que era por allá y que era y ellos eran pastores de ovejas. Y este tipo, además, para completar, el papá viene y le regala una túnica de colores. Y encendió mal el asunto. No. Es como que una cadena, un cordón de lo que le regala. Eso es como si usted le compra a sus hijos una camisita de esas baratas, chinitas, y al otro usted le da una ropa Christian Dior, qué sé yo, una cosa así. Madre mía. Entonces, de entrada ya había una preferencia ahí. Y obviamente que eso es claro. Y para ellos eso era un problema. Era parte del problema. Lo que pasa es que el error que muchas veces comete la gente es que interpreta esto a futuro. Como si José ya supiera lo que va a pasar. Lo que pasa es que eso lo sabemos nosotros porque ya nos cuentan después la historia. Pero José en ese momento no tiene Egipto en su cabeza, ajeno. No tiene nada en su mente, ni la cárcel, ni nada. Él simplemente tiene un sueño que unos manojos y se inclinaban ante él y él no entiende qué es. Ahora que tú dices eso, dice aquí en el 37:11, dice, sus hermanos le tenían envidia y su padre meditaba en esto. El papá sabía que él tenía un don. O sea, el papá... Fíjate que más que un don, porque después es que sabemos que José interpretaba sueños. Eso lo sabemos después. Claro. Entonces, es un grave error decir ahora, es que el papá no sabía nada. O sea, el papá meditaba entonces en el problema que se estaba causando. En dominicano. En la rencilla. En dominicano. Los hermanos le dio envidia. El papá decía, ¿y este disparate que está soñando? Claro. Porque en aquel entonces se pensaba que Dios hablaba a través de los sueños. Claro. Es una realidad. De hecho, fíjate que la historia nos va a enseñar que es así. Y Dios se manifestaba a través de los sueños. Y como la gente dice, sí, Dios lo estaba preparando para Egipto, no sé qué. Esas son conclusiones posteriores, pero José no tenía ni idea. Y mucho menos que se va a imaginar que los hermanos lo van a vender, que es el enfoque del capítulo 37. Entonces, fíjate que el propósito de Dios, el problema con nosotros los seres humanos es que queremos saberlo antes de tiempo. Claro. ¿Por qué no disfrutamos lo que Dios va haciendo? ¿Por qué más bien no vamos siendo sensibles a lo que Dios va obrando y decir, bueno, Señor, que tengo que cambiar en esto, que tengo que corregir en esto? O sea, que Dios nos habla en sueños. Puede hablar en sueños también, claro. Pero fíjate que ahora, los que somos creyentes, entendemos que Dios nos habla a través de este libro. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, los sueños. ¿Por qué la gente antes... Alguien dice, ¿por qué sí se podía confiar aquí en los sueños antes y no ahora? Una buena pregunta. Fíjate, por la sobreestimulación que tenemos hoy en día. Tú puedes soñar con cualquier cosa. Malestar que hay de todas las cosas. Pero, mijo, dígame, claro. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, sería engañoso pensar de esa manera. Exacto. Entonces, fíjate, estos sueños, por ejemplo, del faraón y todas estas cosas, eran cosas muy fuera de lo lógico. Sí, muy anormal. ¿Entiendes? Entonces, por eso la gente decía, algo hay aquí. Detrás de estos sueños hay algo, pero nadie lo podía interpretar. Claro. Entonces, hoy pueden darse las cosas, claro, porque los niveles de percepción hoy son grandísimos. Y podemos, a través de los sueños, Dios puede hablar, o tú puedes soñar cosas que posiblemente pueden suceder, claro que también. La pregunta es, ¿qué tan agudo tienes tus sentidos para hacer la diferenciación entre lo que son tus emociones o verdaderamente las cosas de Dios? Habrá que estar muy en la presencia de Dios para uno entender ese panorama. Además de estar en la presencia de Dios, hay que conocer muy bien la palabra, el texto bíblico. Claro. Porque el hecho de que yo sueñe, yo puedo soñar muchas cosas, Miguel. Muchas cosas hemos soñado. Unas decimos, wow, oye, de verdad, mira, yo había tenido esto en mi mente, o yo había anhelado esto y el Señor me lo concede. Hay cosas que Dios ha puesto en tu corazón años antes, pero tú te das cuenta después. Claro. Pero si tú te vuelves y tú ves, dices, ¿qué va pasando lo mismo aquí? Exacto, es lo mismo. Años después. Exacto, es que Josué lo entiende. Fíjate que cuando llegan los hermanos allá, claro, y le dicen,
No, pero dice, tranquilo, viejo, que Dios lo cambió para bien. Pero eso no es lo que él estaba pensando cuando lo vendieron y que le dieron golpe para que se callara. Y cuando la tipa esta lo quería violar. Y que además de eso, entonces lo meten preso por una mentira. Claro. Por una doña ahí que estaba toda alborotada y quería al pobre jovencito. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate que... pero José le da un sentido después. Entonces, el propósito de Dios, el problema de los cristianos hoy es que quieren saberlo antes. Dice para prepararse para el propósito. Qué complicado ahí sería eso. Entonces Dios nunca te va a preparar. No. Porque si te está diciendo lo que viene, entonces tu corazón nunca se va a moldear. Y eso, fíjate, y eso es dureza y falta de fe. Claro. Porque fíjate que José después entiende que él está en las manos de Dios. Fíjate que cuando José lo ponen de esclavo a hacer las cosas, ¿qué dice? Que él hacía las cosas bien. Y la gente se da cuenta que Dios estaba con él. O sea que él el carcelero lo vio de lejos. Estaba buscando a Dios. Y él hacía lo que tenía que hacer. Pero no, Señor, ¿cuál es tu propósito? No, él estaba en una situación injusta y él le daba un sentido distinto a las cosas. Pero él no sabía que iba a ser el segundo en el reino. De hecho, él ve la oportunidad de interpretar el sueño porque ya Dios lo ha ido preparando para interpretar los sueños. Él se da cuenta que tiene esa capacidad de interpretar los sueños en la cárcel. No fue con los hermanos porque él no sabía lo que iba a pasar. Exactamente. Porque si él supiera, bueno, véndame, que yo sé que voy para Egipto. Tranquilo, relájense, relax, no se preocupen, que voy para Egipto. No, eso no es lo que él dice. De hecho, él le grita, y los hermanos lo dicen. No sentíamos esa angustia, los gritos de él cuando nos decía que no lo vendiéramos. Increíble. Él lo dice más adelante, fíjate. Y los hermanos vivieron con culpa todo el tiempo. Decía, fíjate, eso es Dios que nos la está cobrando ahora. Sí. Fíjate, toda la vida. La pasaron muy mal ellos. Fíjate, engañar a tu padre años, mintiéndole. El papá lloró dicen algunos estudiadores que duró 10 años llorando a su hijo. Imagínate. Y tú sabiendo la verdad y tú no le dices nada a tu papá. Fíjate la vida, ellos vivieron con miedos todo el tiempo. Y José resolviendo. Tranquilo. Y José tampoco sabía el futuro. No. Estos sí sabían que en algún momento todo eso se les iba a reversar. Eso sí lo sabían ellos. Claro. ¿Y por qué la gente no habla de ese propósito también? Porque el propósito de Dios también sabemos hoy que fue sanar a esos hermanos mentirosos con deseos asesinos que no lo mataron porque hubo uno ahí que se envidia desde niño. O sea, envidia desde que nació con el fíjate, niño. Entonces José, hoy el propósito que aprendemos con José es qué sentido tú le das a lo que estás viviendo. ¿Lo estás usando para resentirte o lo estás usando para salir adelante? Bueno, y muestra también cómo nosotros nos manejamos cuando alguien progresa, cuando alguien le va bien. O sea, hasta en el cristiano, cuando alguien se para y da un testimonio, a veces no lo valoramos. O sea, deberíamos darle la misma gloria que como la persona está dando el testimonio, como le está yendo bien. Exacto, porque entonces fíjate cómo a veces al ser humano le cuesta mucho alegrarse con el logro del otro. Yo le digo aquí a la gente en la iglesia, a mí me alegra cuando la gente viaja. Cuando la gente cambia su vehículo, que se mudan, que cambiaron la cama, que a mí todo eso me alegra. Claro. Y ojalá que podamos viajar un día todos juntos y que podamos hacer, pero de pronto no se pueda. Pero qué bueno. Pero fíjate que el problema, y yo con esto quiero que le quede esto a los que nos están viendo, los que nos están escuchando. El problema del cristiano hoy es que quiere saber cuál es el propósito de Dios antes de... Y no hay un solo personaje. Bueno, el único personaje bíblico que sabía todo lo que iba a suceder fue Jesús y que iba a morir en la cruz. Bueno, Oscar, gracias por estar con nosotros otra vez en Espacio Cristiano TV en Biblia 101. Bueno, Miguel, gracias a ti y a todos. Y bueno, sigamos sembrando este mensaje de esperanza en los corazones de los que nos siguen en las redes. Amén. Bueno, señores, los invitamos a seguir en las redes sociales como Espacio Cristiano TV. También, pues, que compartan nuestros videos, le den likes, los guarden también. Y bueno, y cualquier cosa que necesiten y quieran contactarnos o visitar nuestro ministerio, pueden escribirnos al 849-361-2218. Y bueno, cualquier oración o petición o tema que también quieran sugerir. Bendiciones y hasta la próxima.